Nuestro tema de hoy es Introducción al libro del Zohar. Como dijimos, tenemos que estudiar la introducción al libro del Zohar. Es una de las introducciones al libro del Zohar. Hay en total 4 introducciones al libro del Zohar, pero esta introducción es muy especial. Incluso les voy a decir por qué. Porque cuando yo en el pasado junté unos muchachos jóvenes para estudiar con mi maestro, él empezó a trabajar con ellos sobre esta introducción, enseñarles esta introducción, porque esta introducción incluye todas las preguntas que el individuo hace sobre sí mismo y el mundo circundante, sin entrar en detalles específicos de los mundos superiores, etcétera, sino yo y dónde estoy. Y en el comienzo de esta introducción así empieza Baal HaSulam, por eso es muy sencillo trabajar con esta introducción. Del que de ustedes enseña o enseña en campus o en otros cursos nuestros, es muy útil empezar el estudio con esta introducción, desde esta introducción, ya que no es una introducción sencilla, pero incluye todas las preguntas que el hombre puede hacerse. Y es más, o sobre todo preguntas que uno no hace. Entonces veremos. ¿Qué preguntas tenemos aquí? Baal HaSulam dice, en Introducción al libro del Zohar, 1. En esta introducción quisiera aclarar algunos asuntos que son al parecer simples, es decir, asuntos que cada uno maneja y sobre los cuales mucho se ha escrito en el intento de clarificarlos. Y aún no hemos alcanzado un conocimiento concreto y suficiente sobre ellos. Entonces tratemos de hacerlo de todas maneras. Se hace un trabajo bien serio, que durante miles de años los sabios no resolvieron. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es nuestra esencia? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Qué es esta materia de la que estoy haciendo? ¿Dónde están mis pensamientos, deseos? ¿Cómo actúo? Opero en el mundo circundante, cómo el mundo me influye a mí, quién soy yo dentro de mí. Entonces, sí tomar todo lo que yo siento como mi cuerpo, mis pensamientos, sentimientos, es decir, desde mí mismo. Es una esencia, una especie de esencia. ¿Qué es esta esencia? La segunda pregunta. Después que averiguamos nuestra esencia, la segunda pregunta es, ¿cuál es nuestro papel en la larga cadena de la realidad de la que nosotros somos pequeños eslabones? Es decir, nosotros, hay una realidad, llegamos muchas veces a este mundo, lo dejamos, el destino de otros pasa frente a nosotros, del inanimado, vegetal, animal y hablante. Todo eso para qué y hacia dónde. Y sobre todo, no solamente para qué y a dónde, sino cuál es nuestro rol. No es así nomás que yo pase todo esto. ¿Acaso tengo un rol especial en todo esto? ¿O que soy un jugador pasivo, como el resto de los elementos de la realidad, o que tengo alguna meta, algún objetivo, algún rol, algún papel en este mundo y a lo mejor yo no lo estoy cumpliendo, realizando? Eso tengo que averiguarlo. Seguimos. La tercera pregunta es aquí, que cuando nos examinamos a nosotros mismos nos sentimos como seres corruptos, siendo lo más indigno que existe. Es decir, el hombre está dispuesto a aprovecharse de todo el mundo solo para llenar un pequeño llenado. Todo el resto no le interesa para nada. Entonces nosotros somos lo más corruptos, lo más bajos, lo más pequeños. Pero si alguien nos creó pleno, como en este caso, tenemos que estar en la cima de toda la creación, ya que si nos crearon plenos, entonces según Él tenemos que ser plenos. ¿Cómo es posible?
que el perfecto y más sublime nos creó con sus cualidades y nosotros somos los más bajos, totalmente opuestos a Él. ¿Cómo eso puede ser? Que algo tan perfecto crea algo tan imperfecto. No vemos esas cosas en nuestro mundo. Es decir, algo así, digamos, una compañía como BMW hace buenos vehículos. O digamos, construimos una fábrica o alguna otra cosa, no importa, algo que produce, no sé, instrumentos, cualquier clase de instrumentos. Entonces, si la compañía no es algo así, entonces los productos tampoco. Si la fábrica no es perfecta, el producto tampoco va a ser perfecto. Entonces, ¿cómo puede ser que Él sea perfecto y nosotros somos opuestos a Él? Entonces, si el Creador es perfecto y totalmente benévolo, ¿cómo puede ser que Él creó desde un principio tantas criaturas que sufran toda su vida y agonicen toda su vida? Es decir, no solo que somos opuestos, sino más, además de que nos creó tan imperfectos, Él simplemente nos golpea constantemente una vida peor que la muerte nos ha dado. ¿Cómo Él? Si Él es perfecto y pleno, creó algo imperfecto. Esa es la primera pregunta. Y dos, si Él es bueno, ¿cómo puede ser que Él nos haga mal? Pregunta. A lo mejor hay algún otro creador, a lo mejor hay varios creadores. ¿Cómo puede ser que de un creador perfecto resultan criaturas tan finitas, mortales, transitorias? Entonces, primero, ¿por qué somos imperfectos? ¿Por qué sufrimos? ¿Y por qué somos mortales? ¿Por qué ni siquiera somos inmortales? Todo eso no existe en el Creador. Él nos creó opuestos a Él. Y además, Él dice, y para averiguar todo esto plenamente tenemos que empezar con ciertas indagaciones primero. Es decir, Él distingue, separa todas nuestras indagaciones en dos, investigaciones en dos. Y dice, la primera indagación, ¿cómo podemos imaginar una nueva creación que significa algo nuevo que no sea parte de Él, incluida en Él, cuando es obvio para alguien de mente justa que no hay nada que no sea parte de Él? ¿Cómo uno da lo que no tiene? Es lógico, algo puede dar. Es decir, Él era perfecto antes que nos creó, tenía que crear algo. Bueno, creo, ¿para qué tenía que crear eso imperfecto? El asunto no es si nosotros somos imperfectos o perfectos. El asunto es que si Él tuvo que crear algo, entonces significa que era necesario para Él. Es decir, Él tenía alguna carencia. En algo ya era imperfecto, algo le faltaba para tener que crearnos. Dos, la segunda indagación. Sí se dice que a partir de su todopoderío, Él ciertamente puede crear existencia a partir de la existencia, significando algo nuevo que no está en Él. Surge la pregunta, ¿qué es aquella realidad que puede ser concebida, la cual no tiene lugar en Él y que es completamente nueva? Es decir, Él podía. Bueno, pero en conclusión esa no es una respuesta, que Él podía. La tercera indagación. Perdón. El Creador es todopoderoso y seguro que puede hacer existencia de la existencia, es decir, algo que no exista en Él, algo que no tanto entendemos. ¿Qué quiere decir crear esa acción de la creación, existencia de la nada? Desde la nada, ¿cómo se puede crear algo del todo? ¿Y qué es esta realidad que Él creó, que no estaba incluida en Él? ¿Y qué hay aquí nuevo? Eso no es claro. Para eso parece que tenemos que alcanzar al Creador para averiguarlo. Tercera indagación.
tratando con lo que cabalistas han dicho, que el alma de un hombre es una parte de Dios, divina de lo alto, de tal manera que no hay diferencia entre él y el alma, el creador y el alma, sino que el creador es el todo y el alma es una parte. Entonces, ¿cómo puede separarse del creador, estar en mí, en ti? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede haber tal cosa? Es decir, ¿cómo se puede separar parte del creador? ¿Cómo es posible insertar esa parte en el hombre? ¿Y en qué se distingue esa parte del total, del pleno? Yo puedo separar partes del Creador y tomarlas a mí, crear un alma nueva. ¿Cómo puede ser tal cosa? Que haya creador y una parte fuera de él, parte de él dentro del creado, pero así se dice que el alma que está en el hombre es una parte divina desde lo alto. La cuarta indagación, debido a que la carroza del mal y las cáscaras están al otro extremo de su santidad, ¿por qué Él lo creó del todo, del pleno, del eterno? ¿Cómo Él pudo crear un ego que sea totalmente inverso, opuesto? Y aparte de eso, de cómo pudo hacerlo, la próxima pregunta es, ¿cómo Él puede todo el tiempo darle vida, mantenerla, desarrollarla, hacerla más peor y peor? Digamos, si alguien de nosotros hace un error y lo descubre, entonces de inmediato trata de corregirlo. El creado de una manera sistemática, con un ego más y más desarrollado, todo el tiempo lo conduce más y más en estados peores y peores que nosotros descubrimos hoy día en nuestro mundo. Y todo lo que ocurre en nuestro mundo es un egoísmo inmenso, repulsivo, que es un resultado del Creador. Entonces, ¿dónde está el bueno y benévolo exactamente? Es decir, no solo que le dio vida, sino que lo sustenta, lo alimenta. La próxima indagación. Si los deseos egoístas son tan bajos que hasta que no desaparezcan, el altruismo no va a poder llegar al Creador, entonces tenemos que matar al egoísmo y después, darle vida y después corregirlo. Es decir, ¿por qué tenemos que pasar tales estados? Que yo tengo que sacar toda esta maldad, descubrirla, toda esta maldad que el Creador creó en mí, descubrirla como opuesta al Creador, llegar al reconocimiento de esta maldad como que fue creada por el Creador, llegar que esta es una maldad, reconocer que es una maldad este ego y cambiarlo ¿Por qué tenemos que pasar todas estas metamorfosis? ¿Por qué? ¿Para qué? El Creador lo necesita para crear todo tan mal y después que toda esta maldad llegue a ser perfecta, al bien absoluto, al estado perfecto y pleno. La pregunta en el original suena un poco diferente. Suena así. ¿Por qué el Creador creó cuerpos? Cuando decimos cuerpos nos referimos al egoísmo. Así se escucha en el original. ¿Por qué el Creador creó cuerpos y hasta que el cuerpo muere y se descomponga y que todo lo que quede del cuerpo es suelo, tierra? El alma, como parte del Creador, puede volver a conectarse con el Creador. Bueno, las personas se pueden imaginar, ya sé en ese caso, objetos terrenales, actos, pero de hecho no es así. Nuestros cuerpos son animales, bestias. Y cuando hablamos sobre los cuerpos, nos referimos a nuestros deseos.
Cuando decimos nuestro cuerpo, nos referimos a nuestros deseos egoístas, hasta que estos desaparezcan como una tierra en su forma egoísta y de alguna manera se vistan en su forma altruista, que se llama alma. Esa alma que constituye los deseos altruistas corregidos no va a poder conectarse al Creador hasta entonces. Seguimos. El hombre es el centro de la creación y toda la creación fue creada para él, así está dicho. Pregunta, ¿para qué el hombre necesita todo esto? Yo no puedo arreglarme con mi pequeña vida, con los problemas que tengo, la sociedad, el entorno donde estoy. Y se dice que para mí fue creado todo el mundo y todos los mundos superiores. ¿Qué es esto? ¿Que es un regalo o una maldición? Yo siquiera este mundo también es demasiado grande para mí. Déme existir tranquilamente unos años, familia, hijos, tranquilidad, pensión, lo que el Creador creó. Pero denme mi tranquilidad dentro de este cuadrito, existir. Me dicen, no, tú tienes que tomar en cuenta todo este mundo. Fue creado para ti. ¿Qué quiere decir para mí? Fue creado para mi mal. Yo veo solamente cosas malas aquí. La ecología, problemas de todo tipo, drogas, terrorismo, desempleo, pensión, salud, todo y todo. ¿Para qué necesito todo este mundo con estos tan grandes problemas? Me dicen no. También los mundos superiores son para ti y tú tienes que averiguar las cosas y todo fue creado para ti. Eso no me queda claro. Para el hombre pequeño, ¿para qué necesito todo esto? Y dicen que vas a estar forzado, obligado a realizar tu participación en todos estos mundos. Terrible. Para responder a estas preguntas vamos a poder hacerlo solamente cuando tengamos el fin del hecho, es decir, la meta de la creación, el objetivo, porque todo el proceso ocurre para alcanzar la meta. Tomar en cuenta que, digamos, Él los creó y los abandonó, entonces Él no es perfecto. Es decir, hay que dos conclusiones, nos dice Baal HaSulam. Esta es la cuarta indagación. La primera cosa es, si queremos de la manera correcta averiguar, analizar todo lo que pasa a nuestro alrededor y dentro de nosotros y la historia previa y todo lo que ocurre, eso vamos a poder entenderlo solamente al alcanzar el final, el propósito de todo este desarrollo, de toda esta evolución. ¿Por qué? Porque todo lo que fue creado para alcanzar esta meta. Y por eso, hasta que la alcancemos, no vamos a saber por qué necesitamos todos estos mundos, por qué todo fue creado tan mal, por qué a mi alrededor hay tales sociedad, por qué yo voy pasando tales estados, por qué yo fui creado así, con tales deseos, cualidades. Es decir, yo puedo responder a todas esas preguntas solamente si yo veo el propósito final y cuando yo miro en retrospectiva hacia atrás, yo veo el desarrollo de causa y efecto de la manera correcta y entonces puedo justificar al Creador que precisamente de esta manera, desde un principio, Él me creó como el peor, el más egoísta, en el peor mundo, con las peores cualidades opuestas al Creador, y empujarme con sufrimientos y problemas.
etcétera, 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 y muchas cosas más que todavía no estamos enterados, solo para traerme a una cierta meta especial, para que yo vea que alcanzar esa meta es posible solamente de esa manera. Incluso, aunque yo puedo pensar que el Creador lo pudo hacer de otra manera, él podía inventarlo de otra manera, no sé cómo, porque yo como creador ya estoy en ciertas condiciones, pero él sí puede. Entonces, cuando yo alcanzo mi estado final, yo veo que incluso esto, él no pudo hacer de ninguna otra manera. Esto, de hecho, no perjudica, no mancha su perfección. La quinta indagación. Como el Creador que nos creó es perfecto, nosotros tenemos que ser perfectos como Él. Y como cada carencia muestra carencia en Él. Nosotros ya hablamos sobre eso. Digamos, aquí tengo un instrumento con el cual yo estoy hablando con ustedes ahora. De aquí viene una señal a ustedes. Si es bueno este instrumento, yo digo que también la fábrica que lo produjo es buena. Y si no es bueno este instrumento, este dispositivo, yo digo que la fábrica no es buena, y si me miro a mí mismo con todo lo que yo veo, con todas mis cualidades, yo no puedo decir nada bueno sobre el Creador. Si yo pienso sobre mí mismo, puedo decir que Él me creó, que el que me creó es una fábrica mala, con malos dueños, y eso es lo que yo puedo ver desde mi estado actual. Entonces, ¿por qué en realidad el Creador tuvo que crearme malo? 6. El pensamiento de la creación, todo lo que fue creado, el pensamiento de todo, el concepto de todo, ¿con qué meta, con qué propósito lo creó? Beneficiar a sus creados. Eso es algo que del todo no entiendo. Todo fue creado para que yo disfrute. Tengo el deseo, pero posibilidad es nulo. Digamos, me dicen, el mundo fue creado para ti. Es sabido que cuanto más el deseo de recibir es grande, cuanto mayor el deseo de recibir, más grande el placer que recibimos. De esta manera, la meta de la creación obliga a crear un deseo inmenso de disfrutar con lo que fue preparado por el Creador. Es decir, el Creador creó para cada uno de nosotros 100.000 millones de toneladas de placer. Entonces, en cada uno de nosotros tiene que haber 100.000 millones de toneladas de deseo precisamente para ese mismo placer. Yo no lo experimento, yo no lo siento. Bueno, aquí y allá puedo disfrutar con cosas diminutas de este mundo, de nuestra vida. Pero que sea tan inmenso ese placer, no. Entonces parece que tengo que desarrollar mi deseo. Y eso no es bueno. Cuanto más el hombre quiere, mejor. Se siente mejor. Esto, lo otro, allá, esto quiero. ¿Y qué más? Yo no, si podría recibirlo, sería bien, pero no puedo recibirlo. ¿Para qué desarrollar ese deseo? Entonces, es decir, este programa del desarrollo del deseo me causa dolor, sufrimiento. Yo para nada necesito eso. ¿Para qué necesito todo eso? Yo no quiero desarrollar esos deseos en mí. Yo que necesito esos deseos. Yo quiero deseos que pueda satisfacer aquí, instantáneamente. Alimentos, sexo, familia, hijos. Ahí toda clase de dinero, honor, poder, honores, fama, conocimientos, en una dimensión que pueda realizar. Que también no es difícil realizarlos. No quiero pensar cosas grandes. ¿Para qué? ¿Por qué yo no puedo casarme, digamos, con la hija de no sé qué, un rey? O hay un presidente o alguien
Rockefeller, un gran hombre de riqueza. ¿Para qué yo necesito deseos que no sea posible realizar? Mejor que el hombre tenga lo que puede alcanzar. Y a nosotros nos dicen, no, tú tienes que desarrollar tus deseos en tales dimensiones, en las que sean las mayores, que incluyan todos los mundos. Tú simplemente quieres acumular. Quiero, pero todavía no recibo. Se pueden imaginar, una persona así que arde con tantos deseos es peor que un infierno. Hambriento, temblando de frío, quiere esto, y no recibe nada. ¿Cómo se puede incluso imaginar eso? Todo lo que tu cuerpo quiere. Todas las ilusiones, todo lo que te imaginas en tus fantasías y todas esas cosas. No hay nada. Total oscuridad. Y todavía te van a dar una droga para olvidarte de todo. Y no hay una droga para olvidarse de todo, para no... Bueno, punto 7. Vamos, aquí él empieza a responder un poco. Punto 7. Y esa es la respuesta a la segunda indagación. Una vez que hemos aprendido esto, hemos empezado a comprender la segunda indagación a su plenitud y con completa claridad. Hemos aprendido cuál es la realidad con que uno puede fundamentar claras resoluciones, que no es una parte de su esencia, con la intensidad que podemos decir que es una nueva creación. ¿Por qué el Creador creó a una criatura específicamente como yo y decidió que lo que me falta es crear a Mijael, hablando de sí mismo, de esta manera específica, como yo me veo en este momento? ¿Cómo él llegó a eso? ¿Qué le faltaba al Creador? ¿Y por qué precisamente de esta manera yo decido y realizo un cierto plan? El pensamiento de la creación es el de entregarla a sus criaturas. Él creó una medida del deseo de recibir de él la generosidad y el gozo que planeó para ellas. Bueno, eso lo entendemos. Sí, yo los invito a mi casa. Yo tengo que averiguar qué les gusta comer y les preparo lo que a ustedes les gusta. Y si yo soy el creador, entonces con anticipación yo puedo preparar la mesa con alimentos y platos y delicias y después despertar en ustedes el deseo precisamente para esta mesa, estas delicias. Digamos, yo les preparé ranas y desperté en ustedes un tal deseo de ranas y yo llego, cuánto lo quise. Ustedes saltan sobre esas ranas y solo de eso disfrutan toda la noche. ¿Se pueden imaginar al día siguiente algo diferente? Después una cucaracha seca. ¿Entienden? Se puede poner en nosotros, insertar cualquier deseo y así el Creador hace. ¿Cuáles de los deseos nuestros Él tiene que despertar y por medio de qué placer Él preparó? Es decir, ¿qué es lo que nos espera al final? Los que... ¿Qué bichos secos que Él preparó para nosotros? ¿Qué deseos que Él preparó para nosotros que yo necesite para llegar a los placeres? Seguro que si hubiera aquí alguna libertad, alguna participación de mi parte, a lo mejor puedo despertar en mí mismo más rápido los deseos por los placeres que Él está preparando y me puedo acercar más rápidamente. O incluso son deseos que ni siquiera quiero pensar sobre ellos. Puede ser que esos deseos son tan opuestos a mí mismo, a lo que yo me puedo imaginar, que simplemente me escaparía. A lo mejor son tales placeres que fueron preparados para mí, entre comillas, que ni siquiera me puedo imaginar de disfrutar de algo tal. Digamos algo terrible, repulsivo, que trae asco. No, dicen los cabalistas, hay que averiguar eso. Ese deseo de disfrutar, así vemos que el deseo de recibir, el cual ciertamente no fue una parte de la esencia del Creador antes que Él lo hubiese creado en las almas, porque ¿de quién podría Él recibir? El Creador, que es algo nuevo que no está en Él.
la carencia de la manera de falta de placer existe en nosotros. Y junto a eso comprendemos, y aparte de ese deseo, el Creador no tenía que crear nada, porque solamente el deseo es necesario para realizar la meta de la creación, de deleitar a las criaturas. Es decir, el Creador nos creó con un deseo de disfrutar, y Él desarrolla en nosotros ese deseo hasta el grado en el que queramos precisamente lo que Él creó para nosotros de antemano. Y en el momento que yo quiera precisamente eso, en la misma medida y calidad, con todos los sabores y gustos y todo lo que precisamente lo que Él preparó, aquí yo voy a saltar encima de eso. Aquí va a caer en mis manos la posibilidad de alcanzar la meta de la creación. Es decir, ese alcance del placer preciso que fue creado para mí. Y todo lo que Él pensó llenarnos proviene directamente de Él. Es decir, en la práctica, al sentir al Creador y llenarme del Creador, yo siento este placer final. Y justo a eso, toda la materia de la creación es el deseo de disfrutar. Seguimos. A propósito, ¿hay preguntas interesantes? No, se van acumulando. Okay. Manden preguntas, pero serias. Y según el tema. Y si no, según el tema, a lo mejor al final vamos a dedicarle unos tiempos. Seguimos. Punto 8. Esa es la respuesta a la tercera indagación. ¿Cómo puede ser que del Creador se separe una parte, que tenemos una alma, que no sabemos de dónde, una parte divina de lo alto? ¡Ah! ¿Dónde está en mí esa parte divina de lo alto? ¿Dónde? ¿Cómo puedo sentir? Llegar a sentir, a lo mejor a través de esa alma puedo llegar a conocer al Creador si es parte de Él. Es así, ¿no? Y de ahí, ¿cómo esa parte llegó a mí mismo, lo que llamamos alma? ¿Cómo eso se separa del Creador? Y voló hacia mí. ¿Y cómo? ¿Con qué medios se partió esa parte del Creador? ¿Y por qué el alma se separó de él? No escuché lo que dijeron, perdón. La pregunta es la siguiente. Si el Creador es perfecto, ¿cómo se puede sacar de él una parte? Si él es pleno. Entonces yo tomo, digamos, un hacha y corto, empiezo, hola, 1, 2, 3, como un cuchillo, voy cortando pedazos de una torta, más y más y más, y queda menos de la torta. Entonces, si Él es perfecto y yo voy cortando de Él partes, Él era pleno, es decir, yo le voy sacando partes, lo convierto en incompleto, ¿verdad? O que no es posible. Corta cuanto quieras y queda lo mismo con Él, que Él se llena a sí mismo, se va rellenando cada vez. Bala Sulam escribe lo siguiente. Tal y como en el mundo material el hacha separa algo en dos, la roca con un hacha, en las almas, es decir, ¿cómo puede ser? Tenemos un deseo de algo y yo quiero una sola cosa. Y de repente se crea otro deseo para otra cosa. Hay dos deseos ahora. Uno para lo que hubo antes, algo con propósito, y otro deseo para algo lateral. ¿Qué lo distingue entre estos dos deseos? La diferencia, la brecha entre ellos. Si yo quiero cosas semejantes o muy cercanas uno al otro, si los deseos quieren cosas iguales, entonces los deseos son cercanos. Es decir,
Yo quiero tomar un tipo de jugo u otro tipo de jugo. Son deseos parecidos. Yo quiero tomar, quiero jugo, pero solamente otros sabores diferentes, otro color, lo que sea. Pero si yo quiero, en vez de mi deseo pasado, deseos más lejanos, es decir, en vez de beber, tengo un deseo de comer, entonces ya el deseo está más lejos que el otro y se define de una manera totalmente diferente. Si yo quiero un deseo opuesto al otro deseo, entonces este deseo inverso, opuesto, tienen, así como en dos polos, en dos extremos, son distanciados, ni siquiera están en una dimensión frente a mí, sino que son tan opuestos como el este del oeste. Es decir, podemos ver que el deseo o las cualidades pueden ser cercanas o distanciadas de acuerdo a su semejanza, igualdad. El espiritual no tiene volumen, no dimensión, no tiene movimiento de un lugar a otro, sino una sola cualidad, la equivalencia o el distanciamiento. Por eso, en el campo, en el ámbito espiritual, existe una sola cualidad, en más semejanza o menos semejanza, más igualdad o menos igualdad. Y todo eso pertenece al Creador y al creado. El Creador es benévolo, pleno, perfecto. ¿Cómo más describirlo? Perfecto, eterno. Y el creado es totalmente opuesto a él, inverso. Imperfecto y mortal. No eterno. ¿Por qué? Porque el Creador tiene una cualidad de otorgamiento y el creado tiene una cualidad de recepción. Estas dos cualidades son opuestas. Aquí arriba hay un más grande y abajo un menos grande. La inversión inversión total, es infinita. Es la que nos distingue y nos separa del Creador. Y lo mismo con las personas, dice Bala Sulam. Es decir, él dice que en cada una de las personas existe una acumulación, una mezcla de cualidades, de deseos. Entonces, si todas las cualidades en una persona y según todas las cualidades de la otra persona se visten una sobre la otra, las cualidades. Es como se puede decir que resultan como una sola persona. Si la cualidad de una persona se distingue en algo de la otra persona, entonces se visten uno al otro en las cualidades parecidas, comunes, y en el resto no. Están separados en el resto. Si las cualidades de una persona solamente tienen una cualidad en común, en congruencia, entonces tocan uno al otro, solamente en esta única cualidad. Si la cualidad de una persona no tiene nada que ver con las de otra persona, ya no son siquiera vecinos, sino que la distancia entre ellos es definida y se define por medio de la diferencia entre esas cualidades. Es decir, en total hay solo una sola cualidad y nada más. Cualidad, atributo. El Creador tiene la cualidad de dar,
Y el del creado es recibir, y la del creado es recibir. Eso es lo único que existe en la creación y todo, incluso el creador mismo. No hay más que eso. No hay nada más que eso. Y como resultado podemos entender, si nosotros queremos alcanzar el estado perfecto, pleno, tenemos que, a partir de nuestra inversión al Creador, esta oposición, esta distancia, separación infinita, llegar a tener contacto en algo con el Creador, ya que esta cualidad de dar y recibir, a la izquierda dar y a la derecha recibir, alcanzar un estado en el que lleguemos a un punto de contacto por lo menos. Digamos, este es nuestro estado inicial, número 1, y número 2 es nuestro segundo estado, llegar a un punto de contacto. El tercer punto es ya ser semejantes en algo con él, y en 4 simplemente alcanzar la vestidura total, el revestirnos totalmente en él. Eso se llama igualdad, adhesión, perdón, según las cualidades. El cuarto estado. Así, de esta manera, nosotros tenemos que llegar a nuestro propósito. Este es nuestro estado inicial, número 1, y 4 es nuestra meta, nuestro propósito. Y todo lo que ocurre con nosotros en el mundo es solo para pasarnos por todo este camino. Y de hecho eso es todo.